Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, soy el pastor Roque Allegrini. Como todos los jueves, 21 horas, estoy con ustedes para compartir, reflexionar, algo que tenga que ver con nuestra vida personal, a partir de los conceptos que Dios nos ha dado como medida, como sistema de vida registrado en la Biblia. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, lo que dijo Dios en el comienzo y que está registrado en toda la Biblia. Esta es la esencia de nuestra existencia. El hombre, luego de gran tiempo y con gran desarrollo tecnológico, ha llegado a descubrir algunos principios que permiten que la tecnología nos entregue productos que tienen autocorrección. Por ejemplo, usted tiene un equipo de aire acondicionado, le puede regular la temperatura, el mismo aparato tiene los elementos para medir la temperatura exterior al equipo y efectuar la marcha del compresor que produce el frío de una manera u otra. Ahora hay varios sistemas, algunos sistemas son nuevos. Lo cierto es que usted tiene un sistema controlado, con autocorrección. Inclusive en algunos casos puede llegar a pararse el aire acondicionado o detener bastante su funcionamiento porque ha logrado que la temperatura del local que está enfriando llegue a la que está deseada. En su auto usted se está quedando sin combustible. Antiguamente aparecía una lucecita roja que, de acuerdo a cómo se movía el elemento medidor del nivel de nafta en el tanque, le prendía la luz o no. Bueno, ahora es más complejo, hay una computadora allí instalada que le puede dar una información mucho más fehaciente. Es decir, el control, el hombre lo utiliza y le da mucho resultado, porque el control en los sistemas nos permite ahorrar energía, nos permite utilizar bien nuestros recursos, o no bien, pero mucho mejor que en el pasado. Y entonces cuando uno piensa en esto, uno dice: la humanidad está mejorando, la humanidad está superándose, e indudablemente que todo lo que sea confort, bienestar del ser humano, lo estamos viendo a través de la tecnología. Vivimos más cómodos, no toda la gente, porque la pobreza subsiste demasiado todavía. Es decir, que la tecnología no produce amor entre seres humanos. Los seres humanos seguimos siendo independientes, sin importarnos demasiado cómo estén los demás. Yo quiero estar bien. Esto es producto de nuestra manera de vivir. Ahí no hay autocorrección. ¿Se da cuenta, no? No tenemos autocorrección. Es decir, mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, lo demás importa poco. Debería ser así. ¿En qué sentido somos hechos a imagen de Dios? Bueno, el ser humano tiene un elemento de control que Dios nos instaló y que normalmente no se enseña demasiado de esto, porque muchos dicen que esto es algo religioso. Sin embargo, todo el mundo lo usa, Toda la gente lo usa
a todo nivel, poder judicial inclusive, la justicia se usa, y le estoy hablando de lo que es la conciencia. Es decir, ¿qué es la conciencia en el ser humano? ¿Es un órgano que tiene sangre? No. ¿Es un órgano que tiene carne? No. ¿Es un órgano que se puede tocar? No. Pero sin embargo, todos creemos que tenemos una conciencia que nos ayuda, dirían algunos, y yo lo creo así, a definir algo si es bueno o malo, porque la conciencia, de alguna manera, nos conduce a una relación con este tema tan importante, lo bueno y lo malo. El gran problema es que la conciencia que Dios puso originalmente en el hombre, hoy no es igual en cada uno de nosotros. Alguno dirá, bueno, depende de la personalidad del individuo, pero la conciencia no tiene carne, no tiene sentimientos, la conciencia es invisible, es inmaterial, es parte de nuestro organismo. Nadie puede decir que la conciencia está alojado en algún lado del cerebro. Alguno dirá, sí, pero es el pensamiento, por lo tanto, tiene que ser del cerebro. Bueno, son opiniones. Lo cierto es que hay algo en nosotros que nos ayuda a definir lo bueno y lo malo. Y ahí está el territorio de la conciencia. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Si yo hiciera una encuesta, posiblemente encontraría gran cantidad de resultados diferentes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la conciencia no actúa igual en todos nosotros? ¿No será que puede ser modificada? Y acá está la clave. El hombre puede modificar la conciencia original que Dios le ha dado. ¿Y cómo la puede modificar? De acuerdo a sus obras. El hombre dice, la ley humana, por ejemplo, dice, no hagas esto, pero el hombre dice, lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, me conviene hacerlo, y lo voy a hacer a escondida, nadie se va a enterar. No voy a tener problema con la ley. Y hace aquello que sabe que no debe hacer. Pasan los años y para él eso es tan normal que ahora está bien, ya no está mal. Para él está bien. Sin embargo, para otro sigue estando mal. ¿Se da cuenta a dónde quiero llegar? Mire, yo creo que el hombre, Dios no nos puso algunos sensores, digamos, al estilo del hombre, con lucecitas, con sonidos, con avisos. ¿Sabe cuál es el sensor que Dios puso en nosotros? Se llama dolor. Dolor. Por ejemplo, una persona come en abundancia y come mucha materia grasa. Sabemos que la medicina dice que no conviene, pero déjeme decirle que cuando Dios apartó a Israel de Egipto y la llevó a la tierra prometida, le dio leyes y allí le dijo expresamente, no comerás grosura. Es una ley, es un consejo de Dios en este caso. No comerás grosura. Es decir, que Dios sabe que comer demasiada grosura en exceso produce algún daño en nuestro cuerpo. Ahora, ¿hay algún sensor que en el corazón o en las arterias o en las venas nos diga ti, 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 y escuchemos un programa interno que diga
tu corazón está funcionando mal porque están medio tapadas las válvulas, las arterias han reducido su diámetro, visita al médico, tratate, deja de comer grosura. Disculpe esta actuación que hago, pero no tenemos eso. Pero sí tenemos dolor. Por eso los médicos dicen, el primer síntoma que hay, con esto, aquello, con el corazón, con los pulmones, para el que fuma mucho y sus pulmones se están tapando, digo los dos ejemplos que son más fáciles, ¿no? La comida grasosa, el cigarrillo, comienzan algunos síntomas y todos esos síntomas tienen que ver con alguna clase de dolor, tal vez tenue o una palpitación, algo que no es normal en el cuerpo, pero uno dice, ¿qué pasó? Es un aviso. Es decir, el cuerpo nos indica el estado en que se encuentra a través de sensores naturales puestos por Dios, pero que todos ellos trabajan con el dolor. Hay gente que sufre muchos dolores desde muy pequeños, es decir, gente, por ejemplo, que tiene dolores de cabeza o tiene dolores óseos, va al médico y el médico lo examina, le hace hacer análisis y descubre que le está faltando calcio, y allí a través de esto hay un diagnóstico y la persona que ha sentido dolores por eso en determinado momento dice, el dolor se está aliviando, es decir, estoy mejorando en esto que tengo, que es un problema que mi cuerpo no trata bien. Descubre que ha hecho cosas que no debió haber hecho. Usted creo que me está entendiendo a dónde quiero llegar. El hombre tiene conciencia y la conciencia está puesta por Dios, es inmaterial, nadie puede decir dónde está, no la podemos agarrar, no le podemos enchufar una ficha y conectarla a la computadora para ver si tiene algún problema. No. La conciencia solamente obedece a las órdenes del dueño y solamente Dios puede llegar a intervenir allí cuando nosotros efectuamos algunas cosas importantes, como es reducir o anular el pecado en nuestra vida. Porque el pecado es el que arruina la conciencia. ¿Está entendiendo? El pecado. Tengo que usar la Biblia porque si no estaría predicando pensamientos míos. Todo lo que le he dicho, tal vez lo he elaborado un poquito, no está elaborado así en la Biblia, pero tiene absolutamente fundamento en la Biblia. Fíjese, en una oportunidad a Jesús le llevaron una mujer, los religiosos de entonces le dijeron, hemos hallado a esta mujer en adulterio y de acuerdo a la ley tenemos que apedrearla, así era la ley hace 2000 años, hasta matarla. Y Jesús estaba inclinado del piso, dice la Biblia. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay alguien que se ha atrevido a pensar y decir, ¿qué habrá estado escribiendo Jesús? Porque en ningún otro lado de la Biblia dice que él haya escrito algo, sino que todos escribieron las cosas que él enseñó. Tenemos la palabra de Jesús, pero no escrita por él, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios.
inclinado al suelo mientras escuchaba la acusación contra aquella mujer que le habían traído y estaba allí como arrojada contra el suelo delante de Jesús. Insistían en preguntarle, como haciéndole una prueba, pero Jesús se puso de pie. Imagínese el momento, el Maestro santo, justo y bueno, escribiendo, recibiendo a alguien acusado, una mujer acusada, seguramente o tal vez con muchísima razón, pero Jesús se puso en pie y les dijo, les dio esta respuesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa piedra que debía ser grande para golpear y lastimar y dañar. Bien, la gente escuchó. ¿Y Jesús qué hizo? Se volvió a inclinar y continuó escribiendo en tierra. Cuando ellos escucharon esta sabia respuesta de Jesús, dice el texto de Juan 8, pero ellos al oír lo que Jesús dijo, acusados por su conciencia, comenzaron a retirarse uno a uno, comenzando desde los más viejos o los más ancianos hasta los postreros, y quedó solamente Jesús y la mujer acusada allí con él. Jesús se enderezó y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ella respondió, luego de la otra pregunta de Jesús: ¿ninguno te condenó finalmente? Y aquella mujer dijo: no, Señor, ninguno me condenó, ninguno me tiró una piedra. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Ahora continúa tu vida, pero recuerda, no peques más. No peques más. Aquí encontramos un caso donde había hombres que posiblemente eran íntegros o bastante íntegros, es decir, que procuraban vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando descubren algo, automáticamente actuaron religiosamente. La ley dice esto, tenemos que aplicarla, llevémosla. Pero como Jesús está acá, vamos a preguntarle qué haría él. Y Jesús respondió tan sabiamente, porque Dios siempre da oportunidad. Esa mujer que hubiera sido muerta si no estaba Jesús, recibió la oportunidad, pero también recibió una palabra. La conciencia de aquellos hombres actuó cuando Jesús dijo esa sentencia: el que no tenga pecado sea el primero en tirar la piedra. Tremendo, ¿verdad? Qué ejemplo tan interesante este, ¿no? Cuando la conciencia funciona, Dios nos ayuda a aplicar las cosas con justicia. Fíjese el beneficio de tener una buena conciencia, que reaccionemos bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si todas esas personas no tenían la conciencia en buena forma? Primero, no se la hubieran llevado a Jesús, ni se le hubiera ocurrido. Directamente hubieran empezado a tirar, porque hay gente que parece que se deleita cuando puede lastimar a otros, seguramente porque alguna vez ellos fueron lastimados y está en condiciones o desea vengarse contra cualquiera. La conciencia no le funciona. Por lo tanto, todos son culpables y todos son dignos de ser condenados cuando la conciencia no funciona. Aquí encontramos gente que la conciencia los acusó.
Usted es un pecador, según la Biblia, y yo también. No hay ninguno que no sea pecador. Y como somos pecadores, estamos destituidos de la vida eterna, la hemos perdido. Y esta es la clave de la palabra que Dios quiere decirte, amigo. Y escucha esta palabra, a ver qué dice tu conciencia. ¿Cómo reacciona tu conciencia? No te estoy acusando, estoy diciéndote que la Biblia dice, no hay ningún hombre que no haya pecado. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 de la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Todos somos pecadores y estamos destituidos. Pero ese no es el estado final, porque Dios no quiere condenarnos. Por lo tanto, lo primero que hace Dios es venir cuando lo llamamos, le pedimos que nos perdone. Lo primero que hace Dios es perdonarnos y restablecer la conciencia original. Porque si no nos dábamos cuenta de que el pecado nos está matando, la conciencia no está funcionando. Pero amigo, esta palabra que te digo esta noche tiene que llevarte a esto, que tu conciencia nuevamente vuelva a funcionar, que no sigas viviendo lejos de Dios, que tengas la necesidad de que Dios tenga que ver con tu vida. El hombre no puede solucionar los problemas internos espirituales. Elegimos un gobierno, sí. Necesitamos que a nivel humano las cosas estén arregladas. Pero ¿cuánto padecemos cuando las cosas no están así? Y no quiero emitir juicio. Tú tendrás tu juicio, yo tengo el mío, mi familia tiene el mío, mis vecinos tienen lo suyo. El resto de la ciudad tiene su juicio sobre lo que estamos viviendo. Y no voy a hablar a eso, pero ciertamente, ¿por qué no coincidimos cuando fuimos hechos por el mismo Dios? Algo está en nosotros que ha hecho que nuestras conciencias se diferencien, se desvíen del modelo original. Y lo que ha hecho eso es lo que se llama el pecado, la infracción a las leyes de Dios, la desobediencia, el saber que hay que hacer lo bueno y no hacerlo, porque eso también es pecado, se llama pecado de omisión. Sé que hay que hacer lo bueno, tengo oportunidad de hacerlo, pero que lo haga otro. Yo no le hago mal, simplemente eso no lo voy a hacer. También es un pecado según Dios. Hablar mal, maldecir, cuántas cosas. Querido amigo, querida amiga, hoy quiero hablarle a tu conciencia, a tu persona, revisarla un poco. No es la primera vez que toco este tema, porque creo que ahí está la clave de una vida feliz y una vida con paz. Porque cuando la conciencia acusa, cuando todavía funciona un poco y nos acusa y nos sentimos mal y andamos amargados porque no podemos encontrarle la vuelta a la cosa, ahí es donde tenemos que ir a Dios para que Él restablezca la conciencia como Él la creó y la puso en forma invisible en nosotros, y esa conciencia tiene que llevarnos a volver a Dios. La conciencia es un medio para que Dios nos hable otra vez. Tengo otro texto en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Le voy a leer lo siguiente, capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles, los no judíos, que no tienen ley, porque hay que saber que hace 2000 años la ley de Dios era solamente para el pueblo judío. Cuando los gentiles hacen por naturaleza
lo que está bien bajo la ley, aunque no tengan esa ley, ellos se transforman en su propia ley. Y la obra que ellos hacen está mostrando la ley que tienen en sus corazones. Y ese corazón, ese trabajo, finalmente termina siendo dado testimonio por la conciencia. Y la conciencia, ¿qué va a hacer? ¿Acusa o defiende? Porque sí, podemos llegar a ser acusados por algo falso. Ahí la conciencia nos tiene que defender. Pero podemos llegar a ser acusados por algo verdadero que está mal en nosotros, y ahí la conciencia tiene que decir, sí, corregí, te falta esto, te falta aquello, estás tomando mal la verdad, estás manejando mal la verdad, estás manejando mal lo que es correcto y lo que es incorrecto. Corregí. La conciencia que Dios puso en nosotros quiere que hagamos ese trabajo. Todo esto es posible si Jesús viene a tu corazón, porque Él ordena nuestra vida. La primera y principal razón para que Dios esté en nosotros es devolvernos el entendimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cómo se logra esto? Mediante el arrepentimiento, diciéndole a Dios, me arrepiento de lo malo que he hecho, corrige mi conciencia, ayúdame que mi conciencia me dé indicio de lo bueno y lo malo. Necesito que me ayude, Señor. Querido amigo, querida amiga, escuche a Dios. No hay nada escrito en vano en la Biblia. Todo tiene una muy buena razón. Y Dios está queriendo enderezar, ¿por qué no? La palabra enderezar está bien. Enderezar nuestros pasos torcidos, caminar hacia lo bueno. Recibí a Jesucristo. Es muy simple, tenés que cerrar tus ojos, apartarte, o frente aquí a la cámara, frente al televisor, donde estés viendo, si estás en la computadora, en YouTube, si estás viendo el canal, si estás escuchando la radio, la FM Latina de acá de Crespo. Recibí a Jesús, hacé una oración, algo así, como diciendo, Padre, vengo a ti, necesito que endereces mi manera de ver las cosas. Me equivoco demasiado y llamo bueno a lo que es malo, y muchas veces llamo malo a lo que es bueno. Perdóname, Señor. Jesús, ven a vivir a mi corazón. Por favor, Padre, envía a tu Hijo a vivir en mi vida. Quiero darte todo lo que me queda de vida en este mundo para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, lo invito este domingo a las 10 de la mañana, una reunión especial en calle Falucho 829, pero tiene un montón de templos acá en la ciudad, que le quede cerca, donde se predique la palabra de Dios, una iglesia evangélica. Vaya, asista, escuche palabra de Dios y decídase a vivir para Dios. Arregle la conciencia, que la conciencia le ayude a vivir correctamente. Dios le bendiga, hasta la semana próxima, Dios mediante. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,